También me siento muy afortunado de tener una familia tan especial. Jaime, siempre estás ocupado cuando me tienes que dar el dinero del mes. ¿No sabes la pesadilla en la que estoy ahorita? ¿Te va a hablar tu hija? Lo que tú quieres saber es si tienes un abuelito gay, ¿verdad? Ya me dio sueño, bye. El espionaje ha sido una práctica recurrente en todos los gobiernos. Bienvenido a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional. Este asunto, pues, no es nuevo. Se habla de 3 periodistas, pero no serán justamente los únicos. Me preocupa que utilicen sin ninguna discriminación este tipo de herramientas. El utilizar este tipo de mecanismos pueden poner en riesgo la vulneración de derechos. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? No se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde Por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, nuestro programa Espacio Semich. Recuerda, viernes 4 de la tarde, Espacio Semich. Todo el sistema al pueblo. Todo el sistema al pueblo. buenas tardes, bienvenidos a su noticiero a las 2. Gracias por sintonizarnos. Gracias también a los miembros de la producción que hacen posible esta hora de información exclusivamente para usted. Gracias de nuevo. Y por supuesto también aprovecho el espacio para mencionar a nuestra intérprete de lengua de señas, Juno en Valencia, que nos estará acompañando a esta hora de información en conjunto con Héctor Tapia y Lucía Esquivel. Gracias, Lucy, por esta presentación. Como siempre, es un gusto estar con usted a esta hora para presentarles lo más detallado en cuanto a la información noticiosa que se ha generado durante el día. Y pues bueno, les recordamos que también puede, además de seguirnos a través de la radio y la televisión pública, también puede hacerlo a través de nuestras plataformas digitales, ya saben, en nuestra página web, en el www.sistemamichoacano.tv y también en nuestras redes sociales. Pero es un momento de conocer un avance de lo que tendremos durante esta jornada informativa. Gobierno de Michoacán entrega patrullas y equipamiento a 57 alcaldes con un recurso de 758 millones de pesos del Fortapaz. El recurso equivalente es a 6 veces más de lo que se había entregado en administraciones pasadas. En los primeros 8 meses de este año, Michoacán logró disminuir en un 24% la incidencia delictiva en materia de homicidio doloso. El fiscal general del Estado hizo un llamado a las autoridades municipales del Estado a denunciar cualquier amenaza, presión o extorsión por parte de grupos delincuenciales. Un déficit presupuestario mantiene el Colegio de Bachilleres de Michoacán. Esta tarde le presentamos un trabajo especial sobre el tema. 162 millones de pesos fueron entregados por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para la Fortapaz. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, entregó este martes un total de 162 millones de pesos de 758 que se convirtieron en 105 unidades para la seguridad pública de los municipios michoacanos, en lo que fue la primera entrega del Fortapaz en cuanto a equipamiento se refiere. En un acto celebrado en la explanada del Estadio Morelos y a donde se dieron cita 57 alcaldes michoacanos, el jefe del Ejecutivo destacó que este programa, impulsado desde el gobierno del estado, ha permitido a los municipios enfrentar la violencia con la única finalidad de que en Michoacán prevalezca la paz, la tranquilidad y que los ciudadanos desarrollen sus actividades con plena confianza. Ramírez Bedoya dijo que a diferencia del Fortasec, el Fortapaz alcanza para los 113 municipios de Michoacán y para las comunidades indígenas que así lo han solicitado. Es un programa incluyente, a diferencia del Fortasec, que solo era para 10 municipios del estado y tan solo con 120 millones de pesos. También dio a conocer la reducción de homicidios en Michoacán y aunque señaló que el gobierno del estado trabaja por la gente, la estadística es importante. Debo decirlo que
es gratificante que hayamos reducido en un 24% el homicidio en Michoacán de enero a la fecha. Se dice fácil, pero es una reducción de una cuarta parte de este delito que tanto nos daña y nos afecta como es el homicidio. No hay nada más valioso para el ser humano que su vida. Y estamos comprometidos a dar seguridad en Michoacán. Entre los alcaldes que recibieron el apoyo para la seguridad en sus municipios se encuentran Lázaro Cárdenas, Uruapan, Pátzcuaro, Zitácuaro, entre otros. Fue José Antonio Salas Valencia, presidente de Los Reyes, quien agradeció al gobierno del estado y al titular del Ejecutivo el apoyo para combatir la violencia en Michoacán. Represento a un ayuntamiento panista, cosa que no ha sido motivo de exclusión ni de maltrato. Al contrario, debo decir que he recibido mejor trato del gobierno del estado y del gobernador que de algunos actores de mi propio partido. Ramírez Bedoya reiteró a los alcaldes su apoyo y dijo que no están solos y en el 2023 seguiremos apoyando y contando con el Fortapaz. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Sobre el Fortapaz es importante remarcar, es un fondo de reciente creación, se creó apenas con esta administración estatal que comenzó en octubre pasado, es decir, hace aproximadamente un año que se anunció incluso para la creación a partir del presupuesto de egresos del Estado 2023 y donde se contemplaron alrededor de 820 millones de pesos de manera general para todos los municipios, también las corporaciones de seguridad y en ese sentido, a diferencia de lo que era el Fortaseg, que en su momento también era para fortalecer la seguridad de los municipios, que en ese entonces se aplicaba solamente a 10 localidades, las de mayor alta incidencia en el estado, pues bueno, ahora se aplica o se destina a la totalidad de los ayuntamientos, bueno, aquellos que decidan entrarle a este esquema de coordinación que también implementa el gobierno del estado. Entonces, pues ahí están estos recursos entregados el día de hoy, 105 patrullas que vienen a reforzar el tema de seguridad desde los municipios, que es el primer eslabón para darle respuesta a los ciudadanos en esta exigencia cotidiana de brindar mayor seguridad a la población. Y por otro lado, también otro de los temas que se abordó en este contexto fue esta iniciativa que ha venido avanzando a nivel federal en el Congreso de la Unión, de manera particular, que tiene que ver con el uso de los recursos que han sido abandonados en las cuentas bancarias. De concretarse, esto permitiría que alrededor de 21,000 millones de pesos, escuche bien la cantidad, que no es menor, 21,000 millones de pesos, es prácticamente una cuarta parte del presupuesto de Michoacán, se ha destinado justamente para fortalecer la seguridad, por lo menos así lo remarcó el mandatario michoacano Alfredo Ramírez Bedoya. Todo indica que hay buenas noticias para el próximo año en materia de recursos. Ya la Cámara de Diputados Federal aprobó, y estoy seguro que el Senado lo hará, el de atraer los recursos de aquellas cuentas bancarias que no tienen ya dueño a la vista, que están mostrencas, que están abandonadas. Cuentas bancarias abandonadas por más de 21,000 millones de pesos, que vendrán a la seguridad del país. Prácticamente la mitad de esos recursos vendrán a los municipios y a los estados. Tengan por seguro que esos recursos, cuando lleguen a Michoacán, fortalecerán el Fortapaz y serán distribuidos, asignados a los municipios de manera equitativa. Y en los primeros 8 meses de este año, Michoacán logró disminuir un 24% la incidencia delictiva en materia de homicidio doloso, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo a esta medición, de enero a agosto en Michoacán se presentó una disminución de un 24% respecto al mismo periodo del 2021, mientras que en otras entidades vecinas como Jalisco y Guanajuato aumentaron su incidencia delictiva en este mismo delito justamente. En caso de Jalisco, cerró este periodo con un incremento del 14%, mientras que en Guanajuato se registró un incremento del 2%. Estas cifras fueron dadas a conocer este martes por el titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, César Edwin Sánchez Coria, y también el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya.
Es importante remarcar sobre estas cifras que están registradas ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Son producto de todas las denuncias y carpetas de investigación que se establecen en este sistema nacional y que donde permite tener un histórico de cómo se ha venido comportando la incidencia delictiva en el país desde hace ya muchos años. Particularmente en Michoacán, desde el 2015 venía en un incremento constante hasta que por fin, en enero de este año, comenzaron a observarse estos decrementos en la cantidad de homicidios dolosos, que es uno de los delitos que más incide en la percepción de seguridad pública. Y justamente hablando en materia de percepción de seguridad, se dio a conocer la encuesta nacional de seguridad pública urbana, donde se refleja que el 64% de la población mayor de 18 años se siente insegura en nuestro país. Y bueno, Michoacán no es la excepción. Escuchemos esta información. Del 29 de agosto al 15 de septiembre de este año, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática levantó la encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente al tercer trimestre de 2022. Los datos arrojan que en México el 64.4% de la población mayor de 18 años residente en 75 ciudades de interés les provoca inseguridad la zona que habitan. En el caso de Michoacán, la percepción de inseguridad es de 72.5% en Morelia, 84% en Uruapan y 50.5% en Lázaro Cárdenas. Los lugares en los que la población se siente más insegura son los cajeros automáticos, el transporte público, bancos y las calles que habitualmente utilizan. Para la radio y televisión pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. En esta primera entrega de recursos del Fondo de Fortalecimiento para la Paz por parte del Gobierno del Estado será de gran impacto para los municipios michoacanos. Esto lo aseguró el presidente municipal de Los Reyes, José Antonio Salas Valencia, que dijo que la mayoría de los ayuntamientos carecen de patrullas y material para atender su seguridad pública. Aunque fue un año de espera, pues sin duda, como dicen, nunca llega mal. Mi municipio yo creo que es uno de los más favorecidos también, con 6.200.000 pesos, que fue lo que nos dieron en esta primera entrega, en este primer año. Y que, bueno, pues como lo digo, la verdad es que nos encontramos una seguridad pública en su momento realmente destrozada en ese sentido, en la parte material. Tenemos una gran parte humana, pero por supuesto no material para poder hacer las tareas necesarias. Hemos mantenido prácticamente lo que son nuestros elementos ahí en la ciudad de Los Reyes, que son 127 elementos. No los hemos aumentado, no los hemos disminuido. Creemos que eso es lo necesario y lo suficiente para cumplir con las tareas. Pues tenemos un buen estado de fuerza, pero no teníamos patrullas, teníamos prácticamente 3 patrullas nada más. Con las situaciones complicadas presupuestalmente, pues ha sido, como les digo, un año difícil, pero creemos que esto pues viene totalmente a fortalecer y ya ahora sí a ponernos a tono ahí a trabajar en este año, ¿no? Y fíjese usted lo que remarca Antonio Salas Valencia, quien es alcalde de Los Reyes, es bastante importante en el sentido de que él es un alcalde emanado de Acción Nacional y hace este reconocimiento a que a través del Fortapaz hay un fortalecimiento y mayores recursos justamente para los municipios, lo que a él particularmente, a su municipio, le ha permitido tener patrullas, que era lo que no tenían. Estas unidades que les ha permitido reforzar ya a partir de ahora esta seguridad. Entonces, el tema central de todo esto del Fortapaz es también la coordinación y obviamente ir fortaleciendo desde los municipios la estructura, pero sobre todo también el equipamiento para que estos cuerpos de seguridad hagan su chamba. Y por otro lado, también en Zitácuaro, para que se pueda avanzar justamente en reforzar la seguridad, es también capacitar a la policía municipal. Esto es lo que destaca otro Antonio, que es Antonio Ixtláhuac Orihuela, quien es alcalde de esa localidad, quien pues destaca que cualquier reforma que se tenga que dar en materia de seguridad tiene que apuntar a que ésta sea más cercana a la población. La auténtica reforma en materia de seguridad pública debe transitar hacia el fortalecimiento del nivel de gobierno más cercano a la población, como es el gobierno municipal. Así lo señaló el alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela. Nos queda claro que cada quien tiene su facultad, pero quien está todos los días patrullando las calles es el policía municipal. Por ello hay que fortalecerlo, hay que animarlo, hay que empoderarlo, hay que darle un estatus, hay que darle una clase social que le permita tener un mejor vehículo, una mejor patrulla,
un apoyo tecnológico. Por ello, dijo, el Ayuntamiento de Zitácuaro reforzará este rubro con mayor tecnología y capacitación. Que será el primer municipio en tener un dron, que será el primer municipio en contar con una academia de seguridad en todo Michoacán, independientemente de la estatal, yo hablo municipal, y estaremos en una lista de 27 municipios en todo el país que tienen una academia para capacitar, para, ¿por qué no prestarle servicios también a los municipios que están alrededor? Y que quien quiera ser policía pues tenga que pasar por un examen previo psicológico, de confianza, y valorar lo que se está haciendo por los cuerpos de seguridad. De ahí que los recursos que se reciben como parte del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz también reforzarán la tarea de la policía de ese municipio, agregó. Hoy se reciben equipos de gimnasio para la academia, equipamiento para la academia, pero falta la construcción, falta el C2, es un centro de videovigilancia que también no teníamos cámaras municipales, y esto llegará con este paquete, y hoy recibimos 2 patrullas que no... Nosotros ya teníamos un equipo muy equipado, más de 40 patrullas, hoy se suman estas 2, ya tenemos racers, scooters, es decir, Zitácuaro va muy avanzado en esta materia. El edil zitacuarense señaló que actualmente ese municipio cuenta con una de las corporaciones policíacas más grandes del estado, con más de 40 patrullas y 500 policías. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Isaac Olivares y Leticia Ruano. Vaya, tremenda imagen la que vimos hoy, ahora ahí en circuito, para la gente que nos escucha por radio, porque bueno, recuerden que este noticiario también sale por televisión, pero también nos pueden escuchar a través de nuestras frecuencias radiofónicas. Ahí a la altura de Policía y Tránsito, en la vía del tren, en el circuito, pues un tráiler iba intentando pasar, fue aproximadamente a las 12 del día, intentó ganarle al paso al tren. ¿Qué cree que fue lo que pasó? Obviamente el resultado fue que se embistió contra el tren, no podía frenar. Afortunadamente no se registran heridos, está todo en orden, más que quedó en daños materiales. Esto fue por la colonia del INDECO. Entonces, para que por favor cuide pues su tránsito, del camino que vaya a tomar, busque otras rutas. Y hablando de rutas... Pero fíjate que lo fortuito de esta imagen que nos hicieron llegar ahora a la redacción, lo fortuito es de que vimos exactamente el momento del impacto, pero ya se habían registrado en ocasiones anteriores ese tipo de incidentes donde automovilistas, por intentar ganarle al tren, por no quedarse del otro lado mientras pasa, pues son producto de accidentes, en algunos casos con pérdidas humanas. Así es de que, bueno, mucho cuidado. Exactamente, mucho cuidado, no se le puede ganar a estos vehículos que, bueno, aparte de que viajan con muchísimo peso, es una velocidad alta. Entonces, por favor, extreme sus precauciones, cuidado a esta altura del INDECO y también de Periférico, por favor. Atención, y hablando de vialidad, nos vamos con Pepe Toño, que ya se encuentra en la línea telefónica. Él es director de Exeni y bueno, justamente nos va a informar cómo se encuentra la vialidad en la capital del estado. Pepe Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Lucy, Héctor, ¿cómo están? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles y saludar también al auditorio. De plano, en Morelia no tenemos pues nunca de qué aburrirnos, porque aquí pasa lo pensable y lo impensable, de verdad. Tuvimos una mañana y una jornada, hasta este momento, bastante movidita, entre la carrera panamericana, las 13 manifestaciones y este accidente de tránsito que ustedes ya hacían mención, en donde, bueno, pues se vio involucrado el ferrocarril y este tráiler que intentó, eso de intentarle ganarle el paso al tren, pues es como que muy relativo, porque en este video que se ha difundido en redes sociales, pues se alcanza a apreciar perfectamente, Héctor, Lucy, que el ferrocarril pues estaba por protocolos cuando atraviesa la zona urbana, o cuando está haciendo maniobras, tiene que hacerlo, número uno, a una velocidad muy baja, y número dos, tiene que accionar todos sus sistemas de sonido, todas sus bocinas para advertir a los automovilistas. Y es justamente en eso cuando va cruzando con una calma inusual este tráiler, en donde, bueno, pues por fortuna el ferrocarril, esta máquina tan pesada, donde impactó fue en la caja.
Si hubiera sido en la cabina, quién sabe qué estaríamos reportando en este momento. Como tú ya lo señalas, Luz y Héctor, por fortuna no hubo personas lesionadas ni víctimas, por fortuna lo reitero, ni víctimas que lamentar, pero sí el tránsito vehicular se vio sumamente complicado. Esto fue minutos antes de las 12 del mediodía y hace apenas 30 a 35 minutos que ya completamente se liberó al tránsito vehicular en la zona de Libramiento. ¿Por qué? Porque una vez que pasa este tipo de acontecimientos, no crean ustedes que llegan los elementos de peritos de tránsito del estado, del municipio para hacer las labores. No, tienen que llegar precisamente de Kansas City, así como también de las autoridades estatales cuando hay un tipo de percances para levantar el peritaje y deslindar responsabilidades, y esto lleva todavía más tiempo. Justo cuando se daba esto, estábamos también registrando una de las 3 manifestaciones de normalistas que, a pesar de que iban a ir al centro, se quedaron en la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado, ya se retiraron ahí en la zona de Calzada La Huerta a la altura de Cosmos. En el centro de la ciudad estuvieron los integrantes del Sindicato Único del CECITEM, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, en la calle de Abasolo, ahí donde está la Secretaría de Hacienda, a unos cuantos pasos de San Agustín, ya también se han retirado, y otra más que estuvo en el Ayuntamiento de Morelia por parte de recolectores de basura. Ya también ellos se retiraron a la 1:30 de la tarde. En este momento, cuando el reloj nos marca las 2:19, ya no tenemos manifestaciones en la ciudad de Morelia, ya no tenemos accidentes de tránsito, por fortuna, y ojalá así se mantenga, pero eso sí, la advertencia de posible lluvia por la tarde y noche. Así que bueno, pues tenemos mucha información de qué detallar y de lo que puede todavía acontecer en el transcurso de la tarde aquí en la capital del estado. Pues muy bien, una tarde bastante movida, Pepe Toño. Efectivamente, bueno, la capital michoacana no deja de sorprendernos entre manifestaciones y, pues bueno, actividades lúdicas, como en el caso de la carrera panamericana. Y accidentes. Y accidentes, claro. Tristemente. Así es. Te agradecemos mucho, Pepe Toño. De todo un poco. De todo un poco. Tristemente. Pero sí, muchísimas gracias, Pepe Toño, por tu reporte. Nos estaremos escuchando y viendo mañana. Claro que sí, con mucho gusto. Por lo pronto ahí les seguiremos informando a través de las redes sociales del Sistema de Radio y Televisión. Les deseo una excelente tarde. No nos vayamos a mojar porque hay la advertencia de lluvia, y luego en la nochecita a sacar los cobertores porque dice el servicio meteorológico que va a seguir el descenso en la temperatura. Todo fuera como eso, Pepe Toño. Ojalá sí. Sí, hombre, todo fuera como eso. Muy buenas tardes, Pepe Toño. Un fuerte abrazo. Gracias. Muy bien. Lucy, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, nuestro primer corte. Quédense con nosotros, a quienes nos siguen a través de la televisión y de la radio pública, porque todavía tenemos mucho que compartirles, ¿o no? Exactamente, tenemos muchísima información, no se despeguen. Y un reportaje especial. Exactamente, era sorpresa, pero ya lo sabe, para que se espere. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levanta tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López, no? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. Esta es tu cara con heroína. Esta es tu cara cuando haces ejercicio. Esta es tu cara con pastas. Esta es tu cara con el primer beso. Esta es tu cara con fentanilo. Esta es tu cara cuando ves el amanecer. Piénsalo bien, al final, ¿con qué cara te quieres quedar? ¿Con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida? Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Asiste al Tianguis Artesanal de Noche de Muertos en Pátzcuaro. Del 29 de octubre al 6 de noviembre. Podrás admirar y comprar las mejores piezas artesanales del estado en la Plaza Don Vasco de Quiroga. Ven y lleva contigo un pedacito de Michoacán hasta tu hogar. No faltes. Gobierno del Estado. Michoacán, el alma de México. Mula de 6, un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico y hasta con cierto sentido de perversidad de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento, ¿no? Acompáñanos. Todo el sistema al pueblo.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán y también a través de nuestras redes sociales y nuestras plataformas digitales. Y muy bien, continuando con la información, en Benjamillo se vive una situación complicada, una situación compleja donde pues, algunas autoridades municipales han denunciado que habían sido víctimas de presuntas amenazas. En este contexto, el fiscal general del Estado, Adrián López Solís, pidió a las autoridades municipales, no solo de Benjamillo, sino de todo el estado, a que denuncien cualquier amenaza, presión o intento de extorsión de las que sean víctimas por parte de grupos delincuenciales. Sí es muy conveniente que nos anticipemos a la presentación de la denuncia, al inicio de las carpetas de investigación, al uso de medidas de protección, para que no estén solos los municipios, sin dejar de lado el hecho de que ellos tienen fuerza de mando y que están también obligados a tomar las medidas en pro del gobierno que encabezan y de la propia ciudadanía. ¿Cuántas denuncias tienen hasta ahorita? Pues te diría alrededor de unas 3. Y tras los sismos ocurridos el pasado mes de septiembre, se van a habilitar 30 espacios en los municipios de Coahuayana, Aquila, Apatzingán y demás. Escuchemos la nota completa. A partir de este miércoles, más de 2,000 niños y niñas de escuelas afectadas por los sismos de septiembre comenzarán a tener sus clases en las carpas con las que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia está apoyando a Michoacán. Así lo dio a conocer la Secretaría de Educación del Estado. La titular de la Política Educativa, Yaraví Ávila González, destacó el trabajo de la dependencia a su cargo a través de la Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa, así como la Dirección General de Unidades Regionales para garantizar la educación de los niños. Serán 30 carpas en los municipios de Coahuayana, Aquila, Apatzingán, donde se recibirán a los menores de 15 escuelas que registraron daños estructurales. Se prevé que las carpas de Coahuayana y Aquila sean las primeras en operar y posteriormente se activarán las de Apatzingán. La radio y televisión pública de Michoacán. Y ahora nos vamos a la sección cultural de este noticiero con nuestra compañera Dafne Gutiérrez, que no solo tiene mucha información, sino también una entrevista bastante interesante. Así es, Lucy, ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos todos a la cultura michoacana. Por supuesto que damos inicio con lo más relevante. Y bien, atención Capula, porque el próximo fin de semana estarán de fiesta. Del 22 de octubre al 6 de noviembre se llevará a cabo la 12ª Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina en la tenencia de Capula. Gastronomía, artesanía y cultura podrá disfrutar la sociedad que asista a esta demarcación y así sumar al desarrollo económico de la localidad luego de 2 años de pandemia. Y con el afán de fortalecer la economía social y solidaria del desarrollo cultural y comunitario de los artesanos de la tenencia de Capula, en coordinación con el Gobierno de Morelia, la Secretaría de Fomento Económico, la Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo de Morelia y el comité organizador, se llevará a cabo la 12ª Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina. Habrá una bolsa de premios en efectivo para los artesanos ganadores del concurso artesanal. Tendrán la opción de degustar de la rica gastronomía elaborada por las cocineras tradicionales de Capula. Además, se contará con una bolsa de premios de 70,000 pesos para las piezas participantes del concurso. Luego de 2 años de pandemia, Capula se ha recuperado poco a poco con sus 608 talleres de artesanos que trabajan en esta localidad, señaló el jefe del patronato, Carlos Ayala Reyes. Ya que pues con esto de la pandemia fue bastante golpeado los artesanos, pero ya poco a poco por ahí el turismo ha vuelto a las calles y con esto pues la economía ha sido ya reactivada. Finalmente, Ana Guadalupe Pozas Flores, jefa de tenencia, hizo la invitación para que los michoacanos puedan gozar de este gran espacio. Que inviten a todos sus amigos, a su familia, a degustar la rica gastronomía de nuestra tenencia. Y si es posible, de ser muy necesario traerse una artesanía, un cráneo para decorar sus ofrendas. Estamos a muy buen tiempo, empieza el día 22 de octubre, ya nos van a encontrar por ahí. Imágenes Juan Carlos Contreras, reportó para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Jorge Mora Díaz de León.
Así es, y bien tenemos más información porque el día de hoy, esta tarde, nos visita aquí en el estudio del noticiero Victoria Equihua, quien es poeta, licenciada en teatro y quien recientemente ha llegado de Europa, un viaje que hizo para participar en uno de los concursos más importantes de poesía, que viene siendo el Poetry Slam 2022, que se llevó a cabo en Bélgica, Bruselas. Victoria, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por el Qué gusto espacio. que nos acompañes en esta ocasión aquí y que nos hagas partícipes de este logro, un tercer lugar para Michoacán. Platícanos, ¿qué tal esa experiencia? Ha sido toda una experiencia muy transformadora el proceso de estar haciendo poesía, independientemente de este concurso que acaba de pasar. Para mí ha sido bien importante posicionar mi voz y mi poesía escrita desde donde la escribo, ¿no? Yo nací en Capula, me he criado en Michoacán toda mi vida, entonces para mí es importante que haya una representación de nosotras mujeres de provincia, de espacios rurales, haciendo poesía, haciendo arte, creando, porque por lo regular está la idea de que quienes crean o de quienes se dedican a literatura son, en primer lugar, varones, varones de cierta clase social, varones de cierto lugar, y entonces para mí es importante decir no, nosotras también estamos creando, también estamos haciendo poesía y la vamos a decir al otro lado del océano, ¿no? Oye, sí, sobre todo, bueno, pues estamos viendo imágenes de ese concurso en el que tengo entendido que aparte te llevaste miles de aplausos, el jurado quedó muy convencido del talento, sobre todo aparte de las letras de lo que fue la poesía. ¿De qué trataba esta poesía? Fue un solo poema. Yo elegí un poema que se llama Lista de Compras, que es un poema muy importante para mí porque termina siendo una transformación de lo que representa este grito de patria del viva. De repente para mí la patria ya no me representa, ¿no? Esto que nos vende el Estado sobre lo que es la patria, cómo concebir la nación desde tanta muerte, desde tanta violencia. Entonces yo solo concibo este viva en estos deseos de vivir para nosotras, ¿no? Y de lo que deseamos nosotras para nuestras vidas. Claro, muy interesante, sobre todo el manifiesto de lo que sucede en el país y que, bueno, a través de las letras también se llega a conocer fuera, más allá de nuestras fronteras, ¿no? Ahora bien, platícame, porque tengo entendido que también aquí en el estado de Michoacán coordinas una liga de poesía, pero dedicada, otra vez, la equidad de género, a las mujeres. Sí, nosotras tenemos una liga en Michoacán que se llama Slam de Poesía para Morras, que coordinamos mi amiga Abril Cira, Carolina Rejón y Emilia Solís, que es una liga donde solo pueden participar mujeres, niñas, abuelas, jóvenes. Entonces, jóvenes. Pues, sí, porque además nos interesa, o sea, como eso, que no lo había nunca nombrarnos eso. nosotras, porque además ya nos nombran otros, ya nos dicen de otras formas otros, entonces ahora nosotras nos nombramos y nos apropiamos del lenguaje y nos apropiamos de la palabra morra, nos apropiamos de la poesía, de los micrófonos, de las calles, entonces termina siendo también un acto político nuestra creación. Eras muy joven, Victoria. A ver, platícame cómo es que ha sido todo ese proceso en el que una muchacha, bueno, obviamente con mucho talento, pero de repente ya se dedica también a todo esto y sobre todo pues que saliste como licenciada en teatro. Pues creo que desde pequeña sí tenía un poquito el interés de dedicarme al arte, pero la verdad es que nunca se nos dice que esa es una posibilidad. De por sí implica un montón de cosas cuando decidimos o queremos estudiar la preparatoria, la universidad, porque aunque sea pública, la verdad es que no es tan accesible en un montón de otras posibilidades, ¿no? Entonces implica toda una decisión y toda una apuesta política, económica, decidir estudiar o decidir hacer, y no es como que en nuestro país se nos diga que el arte es una opción cercana a nosotras, ¿no? Que sea una opción redituable, que sea una opción de verdad para nuestras vidas. Entonces, aunque hubiera esa espinita, creo que fue ya de adulta cuando me di cuenta que esto es en serio, ¿no? Claro. Que esta es para la vida, que esto es para yo hacer, que incluso aunque siempre nos digan que nos vamos a morir de hambre, la verdad es que la precariedad está a la orden del día para todas, para todos, para todes. Entonces, para mí es un acto de mucha valentía cuando decidimos dedicarnos al arte, a la creación, porque es un levantarnos cada día y decir, voy a apostar por esto, ¿no? Claro. Voy a apostar por hacer esto, aún con todas las posibilidades que habría para dedicarme en el mundo. Yo quiero hacer esto, ¿no? Ay, en mi contexto. Qué impresionante, Victoria, la verdad. Y bueno, ahora para todas las mujeres que deseamos participar, las que desean unirse incluso a esta liga, ¿a dónde se pueden comunicar contigo? ¿A través de redes? Platícanos para saber, aparte de conocer más de tu trabajo.
Pueden seguirnos en Facebook. En Facebook estamos como Slam de Poesía para Morras y vamos buscando distintas sedes. Entonces, como bien lo podemos hacer en una panadería, como se puede hacer en un foro cultural, entonces todo es accesible, no pagas nada, tú vas, lees tus poemas y como es una suerte de contienda, cada vez que tú vas ganando un número, pues te puedes ir a representar al estado, después te puedes ir a representar al país, después te puedes ir a representar al continente, que fue un poquito como mi experiencia, ¿no? Yo primero participé en un slam en mi ciudad, luego participé en una final nacional, luego participé en un torneo latinoamericano y ya ahora el mundial. Y ahora el mundial, donde nos haces obviamente famosos a los michoacanos por tener una poeta como tú. Victoria, muchísimas gracias. Qué gusto que hayas estado aquí en las instalaciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y bueno, pues próximamente te invitamos a que regreses, a que nos traigas esa medalla, que bueno, ya la portas con mucho orgullo. Y ya sabes que las puertas aquí siempre están abiertas. Muchas gracias. No, pues al contrario a ti y muchísimas felicidades. Gracias. Bien, para todos los que siguen con nosotros, regresamos después de una pausa y ya lo sabe, recuerde que hay cartelera disponible nueva en la www.cultura.michoacán.go.mx. Actividades artísticas para usted y toda su familia. Regresamos después de la pausa. Muy buenas tardes. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. El Instituto Electoral de Michoacán trabaja para que las decisiones electorales de la sociedad michoacana sean respetadas. Para garantizar la democracia gracias a tu voz, participación y voto. Garantizamos la integración y renovación democrática de los poderes ejecutivos y legislativo, así como ayuntamientos, mediante la organización de procesos electorales y formación cívica de la ciudadanía en el estado de Michoacán. Acércate a nosotros y conoce tus derechos y obligaciones político-electorales como michoacana o michoacano. Instituto Electoral de Michoacán. Si no vives en Michoacán y tienes un vehículo de procedencia extranjera, regularízalo en cualquiera de los 9 módulos del estado. Ubica el más cercano y realiza tu trámite tú mismo. Tienes hasta el 31 de diciembre. Haz tu cita en regularizauto.sspc.gov.mx. Obtén tus placas de forma rápida y sencilla. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Amigos de la Radio y Televisión Pública de Michoacán, los invitamos a Meseta Futbolera este martes a las 7 de la noche. Vamos a hablar de Atlético Morelia. Platicamos con doña Sonia, ya sabe, porrista de toda la vida del equipo. Reboceros de la Piedad, que cayó en Tampico Madero ante líder. También vamos a hablar un poco de ellos. Estuvimos en Pátzcuaro con Furia Azul. Cayó ante H2O, pero en un gran partido. Y, por supuesto, la presencia de Abdón Calderón, que nos va a aclarar qué sucede de ya no pertenecer a Michoacán FC. Gracias, Abdón, por acompañarnos. Gracias. Es un placer cuando guste. Y como conductor invitado, mi buen amigo Oscar Tapia. Un placer, un placer. Véanos, está interesante el programa, ya lo verá. Así es, martes, 7 de la noche, Meseta Futbolera. Todo el sistema al pueblo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiario a las 2 y como lo hemos reportado desde hace ya varios meses, pues estaba esta iniciativa que se presentó
por parte del Ejecutivo a el Congreso del Estado para buscar derogar esto que se estableció en ley del uso obligatorio de cubrebocas, esto en el contexto de la pandemia que venía avanzando. Y en este sentido, pues bueno, el propio titular de la Secretaría de Salud del Estado, Elías Ibarra Torres, informó sobre los avances que se han tenido en este diálogo que ha sostenido la propia Secretaría de Salud del Estado con la Comisión de Salud del Congreso local. En este sentido, pues bueno, estos son los detalles que presenta Elías Ibarra sobre el diálogo que han sostenido para, pues bueno, ya la búsqueda de derogar finalmente esta disposición que había quedado establecida en la ley y que ahora se busca que sea, pues bueno, una opción que no sea obligado por la misma ley para que usted pueda usar o no estos cubrebocas, aún siguiendo todas las recomendaciones de salud necesarias. Tengo entendido que en la siguiente orden del día se va a sesionar el Congreso. Anoche hubo reunión de la JOCUPO, de la Junta de Coordinación Política, y tengo entendido que quedó en la orden del día para la próxima sesión. Pero ese es totalmente una situación de decisión del Poder Legislativo de los diputados. Algo que les queremos pedir y que también la Comisión de Salud del Congreso del Estado nos pidió es que hagamos promoción de las medidas preventivas que ya conocemos. Entonces tenemos las medidas preventivas, tenemos suficiente biológico, tenemos el medicamento tomado y los hospitales con una ocupación hospitalaria por abajo del 1%. Entonces creo que hay condiciones de retirar el cubrebocas en espacios cerrados, que es lo que nos falta aquí en Michoacán. 33 municipios en el estado son los que estarán recibiendo capacitación para atender la violencia contra las mujeres. La Secretaría de Igualdad Sustantiva capacitó a las titulares de las instancias municipales de la mujer de 33 municipios sobre la importancia de su participación en el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Y es que las autoridades responsables están obligadas a elaborar políticas públicas bajo los principios de igualdad jurídica entre las mujeres y los hombres, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación y la libertad de las mujeres. Del total de las instancias capacitadas, 9 corresponden a municipios con alerta de violencia de género, como son Apatzingán, Huetamo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zaguayo, Zamora y Zitácuaro. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Una larga lista de municipios con alerta de género. Por eso yo creo que es bastante importante recibir esta clase de capacitaciones, orientaciones y bueno, informarnos es lo que se necesita. Ahora vámonos a la sección deportiva, una de las más esperadas de este noticiero con nuestro compañero Ismael Herrera. Gracias, pues ya estamos en los deportes. Les comento que con la tripulación de Club Automovilístico de Morelia como líder, partió de tierras michoacanas esta mañana la carrera panamericana con rumbo a Guanajuato. Ricardo Cordero y el moreliano Marco Hernández siguen encabezando, ya llevan 4 etapas ganadas. En punto de las 9 de la mañana rugieron los motores en la avenida Madero de la capital michoacana. Sonaban las campanas de la catedral cuando salió el primer auto de la carrera panamericana. Fue el Malditillo comandado por la tripulación del Club Automovilístico de Morelia de Ricardo Cordero al volante y Marco Hernández como copiloto. Luego de haber ganado la 4ª etapa, el potosino Ricardo Cordero habló de su situación dentro de la tradicional carrera de autos antiguos que esta mañana abandonó la ciudad rumbo a Guanajuato. De líderes todavía, ampliamos la ventaja y ya estamos un poquito más separados del segundo lugar. No, todavía faltan muchos días, faltan 3 días, no podemos hablar de eso todavía. Hay que esperar y seguir sumando victorias y días. Por su parte, el 5 veces campeón Marco Hernández dijo que tras una gran motivación, estar en casa, contar con familiares y amigos, regresó a las carreteras sin pensar en el título de la edición 35. Yo no quiero pensar en eso. Los rallies son muy crueles a veces, cuando estás arriba de repente caes. Pero bueno, los mecánicos están haciendo lo posible por dejarnos siempre un coche al 100% y Ricardo y yo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Así, tras una tarde lluviosa y el calor humano de los morelianos, los gritos de los fanáticos de la velocidad y las calles de Cantera Rosa, la fresca mañana de este martes partieron los 47 autos rápidos y veloces. Dejan atrás una ruta que inició en Veracruz y concluye en Durango. Bueno, felicidades a Marco Hernández, moreliano de nacimiento, que está en su mejor momento desde el año pasado. Se está llevando todo dentro del Campeonato Nacional de Rallys, la carrera panamericana y algunos eventos internacionales.
Un total de 27 pugilistas lograron clasificar a la selección michoacana de box luego de la primera eliminatoria que se celebró este fin de semana en el auditorio Servando Chávez de la capital michoacana. En el mismo participaron casi 200 peleadores de varios puntos de la entidad que buscan un boleto para integrarse al representativo estatal que participará en los Juegos Nacionales de la CONADE 2023 en las categorías junior y juvenil, también para el 87 Campeonato Nacional Elite Varonil 2022 y 16º Campeonato Nacional Elite Femenil de este mismo año, así como para el Campeonato Nacional Juniors rumbo a Los Ángeles 2028. Santiago Barajas en la división de los Elite, 51 kilogramos, y Emiliano Cárdenas, juvenil, de los 48 kilogramos del Club de Box Aguayo fueron algunos de los ganadores, junto con Sabdiel Cortázar, Ricardo Ornelas, Emir González, Marco González, Máximo García, Devani Ramírez, Alonso Hernández, Ricardo Martínez, Francisco Cocom, entre otros. Precisamente Santiago Barajas y Emiliano Cárdenas del Club de Box Aguayo nos comentan sobre su participación en este evento. Pues la verdad sí siento que voy muy bien, la verdad. Pues ya ganar medallas nacionales y eso, voy muy bien. Aparte de los entrenamientos, todos los torneos que he ganado, todas las peleas y todo, la verdad sí siento que voy muy bien. ¿Y qué participaciones tendrás próximas? En la siguiente va a ser Guerra en la Frontera, que será en Baja California versus Estados Unidos y Canadá. Pues ya que gané la medalla, pues ahora vamos a la selección a ver si a concentración para lo que sigue. ¿Ya fuiste llamado? Sí. ¿Cuándo vas a estar en concentración? La verdad no sé, todavía no tengo fechas. Ok, ¿y esto qué te motiva, qué representa para ti el integrar el representativo nacional? No, pues la verdad me motiva, me siento feliz por ser ya seleccionado y pues echarle ganas para subir más. Santiago Barajas, que es seleccionado nacional. Qué gran trabajo está haciendo Gerardo Cárdenas allá con el Club de Box Aguayo. Se tuvo presencia en este evento de representantes provenientes de Uruapan, Pátzcuaro, Vistahermosa, Quiroga, Tangamandapio, Zaguayo, Lázaro Cárdenas, Jacona, Marabatío, Zamora, Nueva Italia, Patzingán, Cámbaro, Zacapu, Queréndaro y Morelia. Cabe señalar que se tendrá otro selectivo más, cuya fecha y sede aún no se define, pues quedaron pendientes por desahogar 13 finales, así que aún va a aumentar la cantidad de seleccionados del box michoacano. Y por otro lado, Atlético Chavinda demostró que su buena actuación del presente torneo no es obra de la casualidad, luego de imponerse a Michoacán FC por 2-1 en el encuentro de la jornada 8 del Grupo 11 de la Liga TDP MX, disputado en el Club Campestre en Chavinda, Michoacán. Los dirigidos por Juan Pablo Cortés consiguieron regresar a la senda del triunfo luego de su derrota de la jornada anterior. Ambos equipos llegaron al Club Campestre con la intención de sacar los 3 puntos luego de que la semana pasada perdieron sus respectivos encuentros y así poder seguir peleando con H2 Purépechas el segundo lugar del sector. La defensiva de Michoacán entregó el balón para Juan Pablo Cortés, que tocó para Giovanni Vega, quien de primero quiso meter balón al área, pero el balón rebotó en un rival y sin pensarlo 2 veces disparó de zurda para vencer a Bruno Veraz y poner el primer gol del partido apenas a los 10 minutos de juego. Chavinda, en una jugada por banda izquierda, consiguió una falta muy cerca del área y Aldair Ochoa cobró con pierna derecha. Su disparo se estrelló en el palo y golpeó la espalda del arquero Veraza y se metió en su portería para poner el 2-0 a favor de Chavinda. Para la segunda mitad, los visitantes salieron con intensidad y presionaron Chavinda y en un tiro de esquina desde la punta izquierda, el balón llegó al área otra vez para el capitán Jair Cerda, que ahora sí le dio buena dirección a su remate y puso el 2-1 en el marcador final. Atlético Chavinda se ubica en la tercera posición del Grupo 11 de la Liga TDP. Para la siguiente jornada visitará Delfinas de Abasolo en el Estadio Municipal de esa ciudad para cerrar la primera vuelta del torneo, también en gran campaña que realiza Atlético Chavinda. Es lo que tenemos en la información deportiva. Todos estos detalles y más los tendremos esta noche en Meseta Futbolera, ya sabes, 7 de la noche, Atlético Morelia. Platicamos con Carlos Bustos, que hizo campeón a Morelia en la Copa 2013. También Abdón Calderón estará en el estudio, pues va a expresar todas sus razones por las cuales dejó la presidencia de Michoacán FC, entre muchos más temas, hoy en Meseta Futbolera, 7 de la noche. Vamos a la pausa, regresamos. En el programa Mula de 6, doctor Elías Ibarra, secretario de Salud en el estado de Michoacán. 15 años como pediatra y nos dio la facilidad de poder conocer las necesidades y las vivencias allá en campo. Que Diana Carpio hizo mejor labor que tuvo en la Secretaría de Salud en su última etapa como gobierno de Michoacán de Silvano Aureoles Conejo. Actívate, deja tantito el ser y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto a
Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Forma parte de la magia de Capula y admira el arte de sus alfareros. Durante la 12ª Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina, recorre sus calles que se vestirán con la exposición y venta de míticas catrinas de barro. Disfruta de eventos culturales y artísticos. Además, la gastronomía típica de la región. No te la puedes perder. Del 22 de octubre al 6 de noviembre. Ayuntamiento de Morelia. Gobierno del Estado. Michoacán. El alma de México. Todo el sistema al pueblo. Los problemas financieros en el Estado no solo afectaron a áreas como el tema de salud o el de seguridad y que fueron heredados por la administración pasada. También esto lo enfrentaron subsistemas educativos como es el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, que es el subsistema educativo de medio superior más grande del Estado. Tiene presencia en más de 80 municipios y, bueno, solamente para que tenga un dato y claridad de lo que estamos hablando, de este desfalco, de este déficit financiero que se presenta en este subsistema educativo, hace 3 años, antes de que finalizara la administración de Silvano Aureoles Conejo, tenía un déficit estimado en 150 millones de pesos. Sin embargo, al cierre de su administración, el déficit financiero creció a 1.128 millones de pesos, casi 1.000 millones de pesos. Esto ha puesto en una seria complicación a este colegio, del cual le presentamos este trabajo especial. A 39 años de su creación, el Colegio de Bachilleres de Michoacán es el subsistema de educación media superior con mayor cobertura en el estado. Cuenta con 129 centros educativos en 88 municipios, una plantilla de 44.409 alumnos y da empleo a 3.856 trabajadores. Lamentablemente, la institución se encuentra hoy en la mayor crisis de su historia, una situación provocada por un déficit presupuestario acumulado a lo largo de años, pero que de acuerdo al gobierno del estado se multiplicó en un 700% durante los últimos 3 años de la gestión silvanista, al incrementarse el adeudo de 158 millones a 1.128 millones de pesos, lo que ha provocado una serie de señalamientos y la ruptura entre el Sindicato Mayor de Trabajadores, el SITSEBEM, y la institución. Teresa Mora, actual directora del Colegio de Bachilleres, señala a la anterior administración del COBAEM, dirigida por Gaspar Romero, como la causante de la actual condición de la institución. En octubre, cuando nosotros llegamos a este lugar, nos dimos cuenta que ya no había recurso incluso para pagar la nómina de la segunda quincena de noviembre, todo diciembre, con las prestaciones que conlleva el mes decembrino de fin de año, y nos dimos a la tarea de empezar las gestiones fuertes con gobierno del estado porque era nuestra autoridad inmediata que podía apoyarnos a solventar, y conseguimos alrededor de 204 millones de pesos, que esto nos permitió pues concluir el año. Por su parte, el exdirector del COBAEM, también exdirector general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, afirma que dicha deuda es producto de un déficit presupuestario de origen, que simplemente no cubre las prestaciones sindicales, ya que el presupuesto total de la institución es de 1.370 millones, de los cuales 96.4% de esa totalidad se destina a la nómina, quedando un pequeño porcentaje para gastos de operación como servicios y rentas.
calculo que en los últimos 7, 8 años el presupuesto que se le da al colegio viene de origen deficitario. Y este déficit que se provoca no es provocado por el director general en turno, este es provocado de quien hace la proyección del presupuesto que le envía a la dependencia. Y ese presupuesto no contempla el 100% de las prestaciones que contienen las condiciones generales de trabajo. El señalamiento a la administración de Gaspar Romero va dirigido al desvío de aportaciones a terceros que se llevó a cabo durante su administración, dinero con el que se cubrieron las prestaciones sin informar la deuda que esto generaba. Nosotros recibimos un adeudo de 1.128 millones de pesos, donde comprendía algunas por prestaciones a trabajadores por parte sindical y otras más porque no se pagaron instituciones como el ISSSTE, el FOBISSSTE, el SAT, el SAR, y sí se les retuvieron esos pagos a los trabajadores, pero no se enteraron esos pagos a las instituciones. Derivado de esto, pues fue que nosotros detectamos que teníamos ahí 1.128 millones en deuda. Yo lamento que con tantos años de experiencia no hayan dadose cuenta que esto es un delito y se le llama desvío de recursos. Nosotros, ¿qué hicimos? Pues privilegiar el pago a los trabajadores, porque le hubiéramos invertido. Es como ahorita, la maestra Teresa Mora ha dejado de pagar todas las prestaciones, pero ha pagado a terceros. O sea, es a la inversa quizás, pero al final de cuentas se está violentando también un derecho, y de ahí las movilizaciones, ahí están violentando un derecho de los trabajadores. Las dos cosas son obligaciones de los titulares y tú decides en cómo haces el proceso. Gaspar Romero afirma que 500 millones de esta deuda se han generado en el último año de la actual administración. Yo dejo una deuda efectivamente, y es correcta, de 678 millones de pesos. ¿Sí? Pero insisto, ya con los 500 que a este gobierno le faltan, pues por eso sube a 1.200. A quien ha perjudicado el endeudamiento es a los trabajadores y por consecuencia a los estudiantes, quienes han sufrido los paros de actividades en las aulas que el sindicato mayoritario de trabajadores, el SITSEBEM, ha realizado durante los últimos meses. De acuerdo con su actual director general, Ricardo Aguirre Paleo, se vive un ambiente muy complicado por falta de entendimiento y diálogo entre el sindicato y la dirección del COBAEM. Y esto es muy sencillo de entenderlo, es porque no se le ha abonado sustancialmente a los pagos, que, insisto, es un derecho de nosotros los trabajadores activos, de los compañeros jubilados que ya dieron su vida útil laboral del Colegio de Bachilleres, y también desgraciadamente de deudos de compañeros que fallecieron pues sin ver reflejado estos derechos en su bolsillo, en su casa, ¿no? Por su parte, Leticia Peñalosa, secretaria general del sindicato SIT Justos COBAEM, agrupación conformada por exmiembros del SITSEBEM, la actual crisis que se vive es producto de las irregularidades que se intensificaron desde que Gaspar Romero pasara de ser líder sindical a director del Colegio de Bachilleres en 2017. Al llegar el ingeniero Gaspar al poder, pues todo esto se convirtió ahora sí que en un contubernio entre el SITSEBEM y el director general. Los procesos de escalafón, los derechos de los trabajadores, pisoteaban pues cualquier regla cuando ellos querían beneficiar a alguien, ¿verdad? En esos 4 años que estuvo al frente el ingeniero Gaspar y como secretario general licenciado Paleo, pues obviamente no se nos permitió hacer ninguna manifestación ni nada. Muchos eran los que estábamos molestos, pero nos sancionaban, no teníamos derecho de réplica, ni de levantar la voz, ni de nada. Entonces ahorita resulta increíble y absurdo que ellos se quejen de violencia, de represión, de abuso de autoridad, de cesar a las personas. La verdad es que ellos...
Este excelente reportaje elaborado por nuestro compañero Omar Vera lo podrá usted encontrar en nuestras redes sociales completo. Es un reportaje muy amplio en el cual se plantea la radiografía de cómo se encuentra el Colegio de Bachilleres, que atraviesa una profunda crisis que, si no se ha dimensionado, podría justamente simbrar la permanencia o no de este subsistema, o por lo menos de este contrato colectivo que sostienen actualmente con el sindicato mayoritario y que, imagínese usted, un déficit de 1.152 millones de pesos, bastante amplio. Precisamente, usted dimensione esto y bueno, déjenos sus comentarios a través de las redes sociales cuando termine este reportaje. Pero ya nos vamos, ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Mañana tenemos una cita, lo estaremos esperando. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Provecho, muy buena tarde. Que tenga una muy buena tarde, hasta mañana. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo.